¿Y si te dijera que esta ansiedad que sientes no es una enfermedad, ni una debilidad, ni mucho menos un error? ¿Y si es una señal de que, en el fondo, estás despertando? De que tu cuerpo, tu mente y tu alma gritan porque ya no pueden fingir que esta vida, esta rutina, este rol que desempeñas, ¿todavía tiene sentido? La verdad es dura pero liberadora. No estás ansioso, simplemente te sientes demasiado incómodo para dormir. La ansiedad es síntoma de una conciencia que empieza a darse cuenta de que vive lejos de su verdad. Y cuanto más intentas encajar con placer, seguir el camino que otros te han trazado, ya sea la familia, la sociedad, la religión o el miedo, más crece esa incomodidad, porque hay algo dentro de ti que sabe, esto no es todo, esto no es lo que soy. En este video, iremos directo al grano, sin frases vacías ni soluciones mágicas. Comprendamos juntos por qué tu ansiedad puede ser lo más sincero que hayas sentido. Hablaremos de lo que nadie habla, el papel de la ansiedad como señal de despertar espiritual, psicológico y existencial. Alan Watts, Robert Sapolsky, Carl Jung, la Biblia, el silencio, la biología del miedo, la sombra interior, el condicionamiento social. Todo esto se tratará aquí de una manera práctica, humana y sobre todo transformadora. Pero antes de sumergirnos en este viaje, déjame pedirte algo rápido, pero importante. Suscríbete al canal ahora. Mucha gente ve los videos, siente que algo cambia en su interior, pero olvida suscribirse. Y luego se pierden contenido que podría acelerar su proceso de transformación personal. Este canal es un espacio continuo de aprendizaje, creado para quienes desean vivir con más claridad, más fuerza interior y más libertad para ser quienes son. Si esto te conecta, tiene sentido que sigas con nosotros. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación no es luz, es verdad. Y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Se mueve, se estremece, se transforma. Comencemos. La ansiedad no, siempre grita. A veces se esconde en el silencio, en ese nudo en el pecho al despertar, en la mente que no para incluso cuando todo está quieto. Muchos creen que es simplemente miedo, pero no lo es. Es más bien una especie de hambre, de control, de certeza, de paz espiritual en medio de un mundo que cambia demasiado rápido. No se trata solo de un estado emocional pasajero, sino de una señal profunda, como si el alma murmurara que algo está desconectado. Tal vez por eso nos aferramos tanto a las certezas, a la Biblia, al visaje de Jesús, a cualquier promesa de estabilidad, aunque a veces eso nos lleve a caer en manos de falsas verdades, de un complot religioso, de una vérité cachée disfrazada de dogma. Y es aquí donde empieza nuestra búsqueda, no por respuestas simples, sino por comprensión real, porque detrás de la ansiedad hay un misterio que pide ser revelado. Alan Watts solía decir que la vida no es un problema por resolver, sino una danza por vivir. Y sin embargo, ¿cuántas personas conoces que viven como si la existencia fuera un rompecabezas matemático que necesita una solución definitiva a toda costa? Esta obsesión por el control, por la estabilidad, por la promesa de seguridad eterna, ahí reside la trampa. Watts nos invita a darnos cuenta de que aquello que más tememos, la incertidumbre, es también la esencia de la vida, y es en este miedo a la fluidez donde nace la ansiedad. Provocó a sus oyentes con una pregunta desconcertante. ¿Y si el sentido de la vida no es llegar a algún lugar sino simplemente dejarse llevar? Pero para quienes viven bajo el peso de la necesidad de garantías, esta idea es casi un sacrilegio, porque nos han enseñado desde pequeños que debemos tener metas, respuestas, certezas. Nos han adoctrinado por escuelas, religiones e incluso por mitos culturales sobre el éxito, para creer que existe un punto fijo donde todo se resuelve. Pero, ¿y si ese punto no existe? En última instancia, esta búsqueda de seguridad puede entenderse como un reflejo de nuestra resistencia a la impermanencia. Watts diría que es como intentar retener el agua entre los dedos. La vida, como el tiempo, se nos escapa, y al intentar arreglar lo móvil, nos hacemos daño.
La ansiedad surge cuando nos negamos a fluir con la realidad e insistimos en controlarla, como si pudiéramos detener el avance de la marea con un grito de pánico. Aquí también surge un punto curioso. Nuestra búsqueda de seguridad se manifiesta a menudo a través de estructuras religiosas rígidas. La necesidad de creer en un Jesucristo absoluto e inmutable a menudo no proviene de la fe verdadera, sino del miedo al caos. Así, figuras como el Papa León XIV emergen, envueltas en un aura de autoridad, prometiendo orden y protección, mientras ocultan una verdad revelada solo accesible a unos pocos. Esto alimenta la manipulación de los cardenales, la prohibición de ciertas ideas por parte de la Iglesia e incluso el surgimiento de discursos apocalípticos sobre el fin del mundo y el anticristo, como forma de mantener a la gente en una narrativa de miedo y sumisión. Watts vio este movimiento con claridad. Cuanto más intentamos escapar de la incertidumbre, más nos encadenamos a ilusiones que nos separan de la verdadera libertad. Lo comparó con el esfuerzo desesperado por contener la respiración, imposible, fútil, agonizante. La respuesta, dijo, no es luchar contra la corriente, sino formar parte de ella. No como alguien que se rinde, sino como alguien que aprende a bailar con lo desconocido. Esta rendición no es pasividad, es valentía. Es decir, no sé qué viene después, pero confío en que puedo navegar incluso en el misterio. Y cuando hacemos esto, algo empieza a cambiar. La ansiedad, antes un monstruo gigante, se convierte en mensajera. Ya no dice, estás en peligro, sino, intentas controlar lo que nunca fue tuyo. Es en este punto que empezamos a comprender que la paz espiritual no proviene de la rigidez, sino de la entrega lúcida, que el verdadero milagro quizá no resida en la promesa de un cielo futuro, sino en la ligereza de existir plenamente aquí, incluso ante el misterio, incluso ante la sombra del enfer, la muerte de Jesús o los secretos guardados en el tercer secreto de Fátima. Watts, con su humor británico y su voz suave, nos enseñó que no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, que incluso en los momentos más banales, al lavar los platos, al mirar el cielo, hay algo divino, una presencia que no necesita explicación ni dogma, que el rostro de Jesús puede ser más vivo en un gesto espontáneo de compasión que en 1000 imágenes doradas en las catedrales del Vaticano. Quizás entonces la manera de comprender la ansiedad no sea combatirla, sino escucharla, dejar que nos diga lo que hemos estado ignorando. Watts diría que la ansiedad es el precio que pagamos por alejarnos del presente, por vivir demasiado en el «y si», y aquí es donde comienza la transformación, no en el futuro, sino en este momento. Si Alan Watts nos invita a bailar con la incertidumbre, Robert Sapolsky nos muestra por qué, biológicamente, esto parece tan difícil. La ansiedad, a través de la neurociencia, deja de ser una simple sensación vaga y se revela como una tormenta eléctrica y hormonal. Sapolsky, con su mente brillante y su humor ácido, nos recuerda que nuestros cerebros no fueron diseñados para el mundo moderno. Todavía funcionan como si viviéramos en la sabana africana, huyendo de los leones. Solo que hoy, los leones no rugen, envían correos electrónicos, cobran facturas y aparecen como profecías catastróficas en la televisión. La raíz del problema reside en el eje hipotálamo-hipofisario suprarrenal. Cuando sentimos miedo o anticipamos una amenaza, este sistema se activa, libera cortisol, acelera el corazón, desactiva funciones consideradas no urgentes, como la digestión o la creatividad, y prepara al cuerpo para luchar o huir. Es un mecanismo antiguo y eficaz, pero se convierte en un veneno, silencioso cuando permanece activado durante semanas, meses o años. Y esto es exactamente lo que vemos en la sociedad actual. Personas con sus sistemas de alarma activados constantemente, incluso cuando no hay peligro real. Sapolsky lo tiene claro. El estrés crónico, hermano gemelo de la ansiedad, literalmente transforma el cerebro, reduce el tamaño del hipocampo, responsable de la memoria y el aprendizaje, e hiperactiva la amígdala, el centro del miedo. Es como si el cerebro aprendiera a ver el mundo a través de gafas oscuras, esperando siempre lo peor.
Y cuanto más ocurre esto, más difícil se vuelve romper este ciclo. Es entonces cuando la ansiedad deja de ser un síntoma pasajero y se convierte en una forma de vida. Y mira, esto no ocurre solo por factores individuales. La biología de la ansiedad se alimenta de una cultura del miedo, la presión constante y la desconexión. Es en este escenario que los discursos apocalípticos, los escándalos del Vaticano, las manipulaciones cardenalicias y las imágenes del anticristo y del fin del mundo se repiten a diario. El cerebro interpreta estos mensajes como amenazas reales y el cuerpo responde como si se enfrentara a un depredador. Sin darnos cuenta, estamos envenenando nuestra propia biología con una sobrecarga de falsas alertas. Sapolsky también destaca cómo la imprevisibilidad y la falta de control son poderosos desencadenantes biológicos. Cuando no sabemos qué esperar, como en tiempos de crisis política, colapso espiritual o manipulación religiosa, nuestros cuerpos entran en un estado de alerta constante. Es una respuesta a lo desconocido, e irónicamente, el intento desesperado por controlar lo desconocido, como vimos con Watts, solo agrava el problema, porque cuanto más intentamos dominar lo incontrolable, la muerte de la Virgen María, el misterio de la profecía de Daniel, la complejidad del diablo o los escándalos prohibidos por la Iglesia, más reforzamos internamente la idea de que estamos en peligro. Pero esta perspectiva biológica también tiene un lado esperanzador. Si la ansiedad moldea el cerebro, este también puede transformarse. Con prácticas de autocuidado, pausas conscientes, elecciones alimentarias que regulan la producción de neurotransmisores y movimientos corporales que liberan dopamina y serotonina. Sapolsky nos recuerda que el cuerpo no es solo un campo de batalla, sino también un camino hacia la sanación. Y esta es una poderosa revelación. No estamos condenados a la biología del miedo. De hecho, cuando comprendemos que la ansiedad es, en parte, una respuesta natural a un mundo demasiado artificial, nos liberamos de la culpa innecesaria. No es debilidad, es supervivencia. Y reconocer esto nos abre a la posibilidad de actuar, de salir del piloto automático, de percibir las señales del cuerpo, las verdaderas señales divinas, que nos llaman de vuelta al presente. Es interesante observar que incluso conceptos espirituales, como el péché, el milagro o la resurrección adquieren nueva luz al analizarlos desde la perspectiva de la neurociencia, porque en el fondo, superar la ansiedad es, en cierto sentido, una forma de resurrección interior, un punto de inflexión en la vida tras años de vivir con miedo, un nuevo comienzo, no como una promesa divina lejana, sino como una experiencia real, concreta y posible, aquí y ahora. Quizás nunca hayamos tenido tanta libertad y, al mismo tiempo, tanta ansiedad. Parece contradictorio, pero ahí radica precisamente el problema. La modernidad nos prometió autonomía, información y progreso, pero junto con estos logros también trajo consigo una avalancha de exigencias, comparaciones y sobrecarga mental. Vivimos en una época donde todo es posible, pero nada es suficiente. Y como nos mostraron Watts y Sapolsky, nuestros cuerpos y mentes aún intentan descubrir cómo sobrevivir a este nuevo escenario. Por un lado, la mente filosófica, como enseñó Watts, se pierde intentando encontrar estabilidad donde no la hay. Por otro, el cuerpo biológico, como explicó Sapolsky, reacciona al caos con estrés crónico, en un estado de alerta incesante. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a buscar refugio en lugares peligrosos, ideologías extremistas, líderes religiosos carismáticos, promesas de revelación absoluta, como la verdad oculta del tercer secreto de Fátima, o la supuesta conspiración religiosa que, según muchos, ha moldeado la Iglesia Católica durante siglos. Es en esta confusión que la ansiedad se convierte en un mercado. La paz espiritual se vende como un producto, con eslóganes sobre milagros, sacrificios, castigos y resurrecciones. La manipulación de los cardenales, los interdictos de la Iglesia, los escándalos silenciados en el Vaticano, todo esto alimenta una narrativa de miedo, donde la verdad parece inalcanzable, y así, la mente moderna, que debería ser libre, se encuentra atrapada entre el pánico de un futuro incierto
y el peso de un pasado cimentado sobre secretos. La crisis no es solo externa, sino interna. Está en la sensación de que, a pesar de todo, aún desconocemos quiénes somos. Es la sombra de Jung que intenta recordarnos las partes de nosotros mismos que ignoramos. Es la sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece estar bien. Y quizás por eso el rostro de Jesucristo aún conmueve tanto, no solo como figura espiritual, sino como símbolo de una promesa que nunca se cumplió del todo, que la verdad nos haría libres. Pero la verdad, es decir, la vérité révélée, no surge de repente, surge fragmentadamente, con la valentía de mirar hacia adentro, de cuestionar lo que nos han enseñado, de reconocer el impacto del pasado en nuestra salud mental. La crisis moderna, en esencia, es una oportunidad para dejar de buscar la seguridad absoluta y empezar a construir un verdadero sentido. Y eso nos lleva al siguiente paso: entender la ansiedad no como una villana, sino como una aliada. La mayoría de la gente intenta eliminar la ansiedad como si intentara apagar un incendio. Y sí, en momentos críticos es natural buscar alivio inmediato. ¿Quién no ha deseado acallar su mente, detener su corazón acelerado, escapar de la inquietud? Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de simplemente reprimir el síntoma, empezáramos a escuchar lo que nos dice? Porque la ansiedad, al contrario de lo que se piensa, no es el problema en sí. Es el mensajero, una clara señal de que algo en nuestro interior pide ser visto, comprendido, transformado. Dejemos de lado por un momento la etiqueta de enemigo. Veamos la ansiedad como guía. No surge de la nada. No es un error del cuerpo ni una debilidad del alma. Es una reacción profundamente humana a un desequilibrio entre lo que experimentamos y lo que realmente somos, entre la vida que llevamos y la verdad que ignoramos. Es como si el cuerpo dijera: oye, te has perdido, mira hacia aquí. Carl Jung lo llamaría una llamada de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras verdades incómodas, comienza a filtrarse por las grietas de nuestra mente en forma de angustia. Es el alma pidiendo integración, y es en este punto que la ansiedad deja de ser solo un trastorno y se revela como un instrumento de individuación, como diría Jung. En otras palabras, un proceso necesario para que nos volvamos completos, auténticos, vivos. Pero la sociedad no nos enseña esto. Nos adoctrina para silenciar nuestro dolor con distracciones, con el consumo, con doctrinas religiosas cerradas que dicen: no cuestiones, acepta, sufre en silencio. Y entonces, una vez más, entramos en un ciclo de represión. Buscamos el rostro de Jesús como promesa de salvación, pero a menudo ignoramos lo que realmente representa: la valentía de afrontar el sufrimiento con compasión y conciencia. La encarnación de lo divino en carne humana no es un espectáculo lejano, es una invitación diaria a la vulnerabilidad y la verdad. Cuando la ansiedad se manifiesta, puede indicarnos que nos estamos sometiendo a una vida que no es la nuestra, que seguimos patrones impuestos desde afuera, por figuras de autoridad, por instituciones, por una teología de la liberación que a veces aprisiona más que libera. Puede ser señal de que toleramos relaciones tóxicas, trabajos vacíos, mentiras sutiles. Y aquí viene la paradoja. La ansiedad no es un castigo, es una gracia disfrazada. Es el dolor que nos advierte de la enfermedad. Robert Sara, por ejemplo, habla del silencio, como una forma de conectar con lo divino. Pero el silencio que sana no es el silencio del miedo, sino el silencio de la escucha profunda. Cuando escuchamos la ansiedad con atención y sin juzgar, revela lo que la subyace: sentimientos de incompetencia, culpa no resuelta, miedo al abandono, dolor ancestral. A veces, incluso lleva consigo el eco de historias no contadas: la muerte de Jesús, el sufrimiento de la Virgen María, los escándalos silenciosos del Vaticano, recuerdos colectivos que, de alguna manera, se manifiestan en nosotros como legados emocionales. Y si profundizamos, vemos que la ansiedad también surge cuando nos distanciamos de la verdad, de nuestra verdad. Muchas personas viven bajo el peso de un dogma que nunca han cuestionado.
Aceptan la versión oficial de la Iglesia Católica, de su cultura, de su familia, sin preguntarse jamás, ¿y si lo que me han contado es solo una parte de la historia? Ahí es cuando llegan las grandes revelaciones, no las impactantes sobre el Papa León XIV o el tercer secreto de Fátima, sino las personales e íntimas que lo cambian todo. No soy quien intento ser. Estos descubrimientos pueden ser dolorosos, pero son liberadores, porque redefinir la ansiedad significa comprender que no es un obstáculo en el camino, es el camino. Cuando sientas esa inquietud en el pecho, esa angustia difusa, ese miedo sin nombre, respira. No huyas. Pregúntate, ¿qué intenta mostrarme esto? Quizás sea hora de decir no a algo que te está carcomiendo, o de permitirte empezar de nuevo, o de aceptar finalmente que la verdad, la que transforma, sana y libera, nunca será cómoda, pero siempre será real. En la Biblia, los profetas se sentían abrumados por el miedo ante la revelación. Fue en la conmoción, en el desierto, en el caos, que lo divino se manifestó. La ansiedad puede ser este presagio, no del fin del mundo, como muchos discursos intentan convencernos, sino del fin de un ciclo de mentiras, una señal de que es hora de quitarnos las máscaras, de abandonar los mitos, de afrontar nuestras propias luces y sombras. A partir de ahora, todo cambia, porque ahora sabemos que la ansiedad no es solo algo que hay que tratar, sino algo que hay que escuchar, un grito del alma que pide reconexión. Y si escuchamos con valentía, nos guiará al siguiente paso, del pensamiento al cuerpo, del dolor a la práctica, de la angustia a la transformación. Saber que la ansiedad es una señal lo cambia todo, pero el conocimiento por sí solo no transforma. Hay que incorporarlo, sentirlo en la piel, experimentarlo en el cuerpo. La transformación ocurre cuando la mente y el cuerpo empiezan a caminar juntos, como viejos amigos que finalmente se reencuentran, y ahí es donde comienza el viaje práctico. Transformar los pensamientos en acción, la emoción en movimiento, el dolor en reconexión. Mucha gente cree que cambiar su forma de pensar basta para cambiar su vida, pero la verdad, la vérité révélée, es que el cuerpo almacena todo lo que la mente no pudo resolver. Como dijo Bessel van der Kolk, el cuerpo almacena las marcas del trauma, y la ansiedad es uno de esos registros. Se aloja en hombros tensos, respiración superficial y opresión abdominal. Por lo tanto, la transformación también significa salir de la cabeza y entrar en el cuerpo. La respiración consciente, por ejemplo, parece sencilla, pero intenta detenerte ahora mismo y respirar profundamente durante 4 segundos, retener la respiración durante 4 segundos más y exhalar lentamente durante 4 segundos más. Eso por sí solo empieza a decirle a tu cerebro, estamos a salvo. Es lo opuesto al estado de alerta constante que describió Sapolsky. Es un recordatorio biológico de que el peligro ha pasado, o quizás ni siquiera existía. Pero no se trata solo de técnicas, se trata de actitudes ante la vida. La práctica del silencio, como argumenta el cardenal Robert Sara, puede ser profundamente sanadora, siempre que sea un silencio habitado, no el silencio de la represión, sino el de la escucha. Es en este espacio interior donde los pensamientos se calman, donde el ruido externo pierde fuerza, donde el alma susurra lo que necesita. Y es allí donde muchos encuentran el verdadero rostro de Jesús, no en imágenes doradas ni en profecías vaticanas, sino en el contacto íntimo con lo sagrado que habita en su interior. Otra práctica poderosa es el movimiento, bailar, caminar, yoga, nadar. Cuando el cuerpo se mueve con intención, libera la tensión acumulada. Cuenta historias que la mente aún no puede nombrar. En cada paso hay un pequeño gesto de liberación, un acto de decirle al sistema nervioso, estoy aquí, pertenezco. Esta simple conciencia puede sanar lo que años de silencio han negado. También existen prácticas de desapego, revisar creencias, valores y compromisos, preguntarse, ¿me sirve lo que sigo creyendo? ¿O solo alimenta mi ansiedad? Porque a veces lo que causa dolor es una vieja idea heredada, una prohibición de la Iglesia que aún resuena sin que nos demos cuenta. Soltar estas ataduras forma parte del proceso de individuación. Como dijo Jung,
Convertirnos en quienes somos requiere dejar atrás lo que nos enseñaron a ser. Y aquí viene algo esencial. La transformación no es lineal. Hay días de progreso y días de retroceso, y eso está bien. No se trata de superar la ansiedad definitivamente, como en un duelo. Se trata de desarrollar una relación con ella, escucharla, aceptarla, bailar con ella cuando llegue, permitirle que te muestre lo que aún necesita atención, ajuste y liberación. Es en este movimiento constante entre el pensamiento y el cuerpo donde nace la paz espiritual, no la que venden los discursos religiosos apocalípticos, llenos de promesas de castigo y salvación, sino una paz que nace de la armonía entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que vivimos. Una paz que no depende de milagros externos, sino que florece como un pequeño, silencioso y cotidiano milagro interior. Y aunque por un momento surjan dudas, sombras o miedos, recuerda, esto no es señal de fracaso, es solo el siguiente paso en el camino. La ansiedad puede visitarnos, sí, pero ahora ya no es la dueña de la casa. Es una visita con algo que decir. Y nosotros, por fin hemos aprendido a escuchar. Después de todo lo visto, desde las ideas de Watts hasta el estudio corporal de Sapolsky, desde la crisis moderna hasta la transformación práctica, algo empieza a aclararse. La ansiedad, con todo su peso e incomodidad, no es un error. Es parte del camino, una señal sagrada, a veces desesperada, de que algo en nuestro interior necesita atención, atención real, espacio. Vivimos en una época en la que nos vemos constantemente empujados a salir de nosotros mismos, por la velocidad del mundo, por las exigencias de una cultura que proclama el éxito mientras sofoca el alma, por estructuras religiosas que ocultan más de lo que revelan. Pero como hemos visto, la salida no está en buscar el milagro fácil, ni en seguir ciegamente la última profecía. Está en regresar al cuerpo, a la respiración, a la verdad que late en el silencio. La ansiedad nos desafía porque nos obliga a afrontar todo aquello que evitamos, el misterio de la existencia, el miedo a la muerte, el peso de los dogmas, el vacío entre las certezas, pero también puede conducirnos al milagro más silencioso, el de vivir con presencia, con valentía, con autenticidad. Y ahora que entendemos lo que intenta decirnos, podemos empezar a escuchar, porque a veces lo que parece un síntoma es en realidad el comienzo de una revelación. Si todo esto te resuena, entonces quizás la ansiedad nunca fue el problema, sino la llamada. La pregunta ahora es, ¿seguirás ignorando esa llamada o finalmente la escucharás? Cuéntame en los comentarios, ¿qué te conmovió más de este video? ¿Alguna vez has sentido que tu ansiedad intentaba mostrarte algo? Me encantaría conocer tu experiencia. Tu historia podría inspirar a otros también. Aprovecha y suscríbete al canal y activa las notificaciones. Mucha gente viene aquí, siente que algo cambia en su interior, pero luego desaparece, se pierde los próximos videos y se siente perdida de nuevo. No dejes que eso te pase. Este espacio es para quienes están verdaderamente comprometidos con la evolución. Y si quieres continuar este viaje conmigo, el siguiente video que aparecerá en pantalla es tu siguiente paso. Haz clic y acompáñame. Nos vemos allí. Cuídate. Mereces vivir con honestidad.